Si nos dicen que pensemos en los grandes nombres de la historia de la medicina en nuestro país, seguro que vienen a nuestra mente Hipólito Unanue, que es el señor que está aquí, en este monumento, Daniel Alcides Carrión, Cayetano Heredia, todos hombres. Es más, la palabra médica aún nos suena un poco rara, ¿no es así? A pesar de que es la forma correcta, según la RAE, la Real Academia Española, de referirse a las mujeres que practican la medicina. Imagino que ya intuyen por dónde va este programa, ¿no es así? Pues sí. El día de hoy les vamos a contar la historia de la primera médica cirujana del Perú, Laura Rodríguez Dulanto. ¿Me acompañan a conocer su vida? Estamos en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde, por cierto, ella estudió. Y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Rompió con el estereotipo de que las mujeres solamente iban a estar asociadas a trabajos o actividades manuales. Era una especialista, estaba siempre documentándose, teniendo mucha lectura, mucho estudio, comparando. Fue una adelantada, fue una persona que hizo cosas que estaban fuera del esquema social de la época. Luego de la independencia, la educación fue vista como una de las principales herramientas en la construcción del nuevo Estado republicano. Y a diferencia del pasado, debía alcanzar, al menos en teoría, a toda la población, incluidas las mujeres. Por ese motivo, en los años siguientes, se crearon escuelas primarias para mujeres y en 1835 se emitió el primer reglamento para colegios de educandas. A pesar de eso, no se produjo un cambio sustancial, porque la educación para la mujer siguió orientada a preservar su rol como madre y esposa. En esa época, las mujeres estudiaban 3 años, digamos, primero, segundo y tercer grado, lo que corresponde, digamos, a la primaria hoy, y luego ahí, más o menos ahí quedaban, y se quedaban, y eso era el tope, lo máximo que podían estudiar. Durante el contexto del siglo XIX, básicamente las mujeres, o muchas de ellas, no pudieron tener un acceso, digamos, general a la educación, ya que de una u otra forma se veía mal, por decirlo de alguna manera, que ellas pudieran siquiera interesarse por educarse, ¿no? Durante el siglo XIX a ellas se las consideraba con este concepto del ángel del hogar, ya que muchas de ellas habían sido prácticamente criadas para poder ejercer una visión del matrimonio idealista, ¿no? Y que ese retrato se mantuvo por mucho tiempo. Sin embargo, a partir de 1850, el impulso a la educación de las mujeres tomó mayor importancia. No solamente aumentaron las escuelas para niñas, sino que en 1876 Manuel Pardo estableció que la enseñanza primaria fuera obligatoria para todos, niños y niñas. La segunda mitad del siglo XIX es un momento central en el desarrollo de la educación femenina. Las mujeres no solamente ya tenían una formación en primeras letras anteriormente, pero a partir de
los años 1850 van a salir del espacio, digamos, de los estudios básicos hacia los estudios superiores, ¿no? Hay todo un proceso de ampliación del horizonte, de las posibilidades de estudio de las mujeres. Las mujeres siempre hemos trabajado, la mayoría de nosotras por necesidad, ¿no es cierto? Y algunas afortunadas por un proyecto propio o buscando la realización personal. Uno de los campos en los que más hemos destacado ha sido la medicina. Quizás por esta idea común que tenemos de que la mujer cuida mejor, ¿no es cierto? Cuida mejor a la familia, cuida mejor a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Y esta actividad, la actividad del cuidado, es una a la que nos hemos dedicado desde hace muchísimos años. La mujer siempre estuvo dedicada al tema de la salud y también de los cuidados, desde la colonia incluso desde, con testimonios que tenemos desde los tiempos prehispánicos. La diferencia que ocurre es que lo hacían de una manera informal, digamos, o no profesional para los estándares de lo que era el siglo XIX, ¿no? Pero básicamente a nivel de curanderas, a nivel también de parteras, en muchos tipos de ramas, las mujeres tenían un rol muy importante. Pero en el siglo XIX se produjeron cambios fundamentales para las mujeres en el campo de la medicina. Un personaje clave en este proceso fue la partera u obstetriz. Lo que va a pasar en el siglo XIX, sobre todo con ese proceso mundial que es la profesionalización de la medicina y la creación de instituciones propias, como el caso de la Escuela de Medicina de San Fernando, es que va a buscarse que la mujer se mantenga en una posición más informal, ¿no? Digamos que no entre a estudios profesionales, que es justamente lo que ocurre, y que incluso también tratar de hacer una serie, digamos, de como limitaciones para que no tengan este tipo de rol. Entonces, la mujer sí ha tenido un rol en el tema de la salud, solamente que lo que se busca es no darle una facilidad para que entre al campo profesional, mejor dicho, ¿no? Que era un campo dominado básicamente por integrantes masculinos en ese momento y que se mantuvo por varios años así. Hacia los años 1850, que surgen profesiones ya reconocidas. La primera de ellas es la de las parteras tituladas. Las parteras es una profesión que va a ir de la mano con la difusión o el desarrollo de la maternidad de Lima, que se funda en 1826 y que va a generar que se tengan que formar mujeres para atender los partos, y estas mujeres van a comenzar a formarse con estudios superiores a los de la primaria. Las parteras, por ejemplo, van a ser las primeras en entrar a la universidad, en la Universidad San Marcos, porque algunos cursos los siguen o algunas conferencias, por ejemplo, las van a seguir en la universidad. A pesar de los obstáculos, en las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres consiguieron ingresar a la universidad y estudiar medicina. Se trataba de una tendencia mundial, pero que fue aún más notoria en América Latina. La situación de la enseñanza de la medicina para las mujeres no fue homogénea. En Europa es donde se inicia la enseñanza médica en las mujeres, específicamente una inglesa que se llamaba Elizabeth Blackwell, es la que obtiene el primer título en 1849 en la Universidad de Ginebra. Posteriormente, hay estudios de las latinoamericanas. La primera que estudia medicina es una colombiana, la señora Ana Galvis. Ana Galvis estudia medicina en la Universidad de Berna, Suiza. Y luego también lo hacen otras latinoamericanas, argentinas, brasileñas, cubanas, mexicanas. Y luego posteriormente viene Perú. O sea, Perú fue un intermedio. No estuvimos ni en la cabeza, pero tampoco estuvimos a la cola.
Laura Rodríguez Dulanto fue parte de ese grupo de mujeres que, a finales del siglo XIX y superando todas las adversidades, lograron convertirse en médicas profesionales. El tronco familiar de los Dulanto pertenece a Lima, es una familia de Lima y en concreto de Chancay, ¿no? A 80 kilómetros al norte de Lima. Una familia grande, una familia que decantó en ser actores claves de esa zona, históricos, ¿no? De hecho, el abuelo de Laura fue uno de los que recibió, el abuelo del bisabuelo fue uno de los que recibió a San Martín y que permitió que las tropas libertadoras durmieran o pernoctaran una noche en la hacienda. Entonces es una familia que tiene, digamos, mucha prosapia, mucho linaje, mucha historia al interior de ya la historia moderna de Lima, ¿no? María Laura Esther Rodríguez Dulanto nació el 18 de octubre de 1872. Sus padres fueron Marcelo Rodríguez y María Cristina Dulanto. Según la versión de la rama materna, Laura nació en la hacienda Torreblanca, en Chancay, aunque fue bautizada en la capilla de Santa María Magdalena en Supe. Nace en un contexto muy complicado, nace justamente cuando el país está entrando en bancarrota económica, que en la década del 70, también impulsada por una crisis mundial y de agotamiento del recurso más importante que tenía, que era el guano. Y lo que pasa en la década del 70, por los estudios que sabemos, es que hay una inflación muy fuerte, entonces que debe haber afectado definitivamente el costo de vivienda, como también el costo de vida de esos años previos a la Guerra del Pacífico, y aún más durante la guerra y la ocupación, digamos, de la capital, ¿no? Entonces hay no solamente una desaceleración, sino hay una crisis bien profunda que además coincide con la infancia de Laura Esther con la guerra del Pacífico. Yo tengo entendido que por el lado de Laura Esther no hubo muchos hermanos, por ese lado, los Rodríguez Dulanto. La otra rama, que son Dulanto de las Casas, y al revés de las Casas Dulanto, sí fueron una familia numerosa, pero tengo entendido que solo por el lado de Laura Esther Dulanto, Rodríguez Dulanto, hubo pocos hermanos. Sobre sus primeros años no se conoce mucho, pero la rama materna de la familia cuenta que su infancia transcurrió en la hacienda de la familia Dulanto. Ella pasó los primeros años en la hacienda Torreblanca junto a mi bisabuela. Prácticamente ambas, que eran primas, nacieron en paralelo. Los primeros años, como el resto de la familia, lo pasaron pues entre cítricos, una hacienda que produce naranjas, que producen limones. Un dato importante sobre Laura Rodríguez Dulanto es que ella no fue la única persona en su familia que se dedicó a la medicina. Su abuelo, Martín Dulanto, fue un reconocido doctor que incluso dio clases aquí, en San Marcos. No sabemos cuánto influenció eso a Laura, pero se asume que este hecho sí pudo ser un estímulo para que ella optara por el mismo camino. Martín Dulanto fue un famoso catedrático de San Fernando que tuvo una gran influencia para que ella pudiera estudiar medicina. Este caballero era conocido por ser muy avaro con las notas, era el curso más difícil de pasar en la Facultad de Medicina, y él influencia en la familia para lograr que María Laura Esther estudie la carrera. Laura estudió la primaria en Lima, en el colegio dirigido por María Josefa Badani y después por su hija Magdalena. Esta institución estaba orientada a la formación de profesoras y se dice que gozaba de mucho prestigio. Sin embargo, en ese tiempo no habían escuelas secundarias para mujeres, por lo que tuvo que continuar sus estudios en casa. Ella, impulsada por su abuelo y sus propios deseos intelectuales, hace que le dicten todas las tardes las clases que recibía su hermano Abraham Moisés en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Y al final de cada año
daba un examen. Y así fue pasando hasta concluir la secundaria. En 1892, Laura ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos. 1892. Pero ojo, no fue la primera mujer peruana en ingresar a la universidad. Otras, por esa época, un poco antes también, lo habían hecho. Eso sí, incluida Laura, todas tuvieron que atravesar enormes obstáculos para lograrlo. En la época en la que Laura Ester Rodríguez Dulanto estudia, no hay una autorización, o sea, no está legalizada la entrada de las mujeres a los estudios superiores. Comienza a haber una cierta tolerancia. Hay mujeres que piden, a partir de los años 1870, autorizaciones para poder estudiar las clases en la universidad con los varones. La primera de ellas es Trinidad María Enríquez, que en 1874, ¿no?, obtuvo una autorización muy especial, y porque ella sí de un medio social muy elevado, y obtuvo por eso una autorización para matricularse en la Facultad de Jurisprudencia o de Derecho en la Universidad del Cusco. Y como ella, poco a poco, otras mujeres van a ir solicitando esas autorizaciones especiales, pero que son solo para seguir las clases. No suponen ni pasar exámenes, ni obtener títulos, ni grados de estudios. Son solamente, como podríamos decir hoy día, como auditrices libres que están allí simplemente para escuchar la clase, ¿no?, las charlas. Y no fue hasta 1908 que se decreta, ¿no?, la ley en la cual todas las mujeres van a poder acceder a la educación superior, disponiendo, ¿no?, siempre y cuando en la facultad que ellas desearan, ¿no? Porque incluso, o sea, todo este derroteo, todo este proceso implicó una serie de cuestiones incluso políticas, ¿no? Donde si los presidentes, digamos, otorgaban o designaban algún tipo de gracia, en este caso para que ellas pudieran acceder a la educación, también ellas se veían atadas de manos, ¿no?, posteriormente. O sea, ya yo ingresé, pero ¿cómo me voy a poder desarrollar más adelante si es que no me permiten acceder a otros puestos, ¿no? Margarita Práxedes Muñoz fue la primera mujer que ingresó a la Universidad de San Marcos. Estudió en la Facultad de Ciencias y, a diferencia de María Trinidad, Margarita sí logró graduarse de bachiller. Esta señorita Muñoz Seguín, cuando termina y se titula de bachiller en ciencias, decide viajar a Chile para seguir estudios de medicina, porque acá en el Perú no tenía garantía de poder terminar el título terminar la carrera con un título. Entonces va a estudiar a la Universidad de Chile. Ellas, una vez que van estudiando, se van a decir: es injusto, estamos siguiendo las mismas formaciones y no tenemos acceso a los grados y a los títulos. ¿Cuál es el argumento de las autoridades académicas y gubernamentales para prohibirles el acceso a los grados y los títulos? Es el ¿de qué les sirven los grados y títulos si no pueden ejercer como abogadas? Entonces de nada sirve el título de abogado. Por eso es que Trinidad María Enríquez, por ejemplo, va hasta el final de sus días. Lamentablemente ella muere antes de obtener el título. Gracias a las pioneras como Trinidad María Enríquez o como Margarita Práxedes Muñoz, eso va a dar una suerte de dinámica, va a abrir un entusiasmo para las demás para poder también exigir eso. Laura pudo ingresar a la universidad, aunque tuvo un difícil camino. No se le permitió estudiar como a cualquier otro alumno, pero era evaluada con la misma exigencia. Hay que imaginarnos que en esa época
¿no? O sea, los anfiteatros, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, es donde van a llegar estas mujeres, son anfiteatros donde solamente hay hombres. O sea, hay que imaginarnos la escena, una mujer va a entrar, las miradas hacia ella, las risas seguramente, las burlas, y para los profesores también el solicitarlas más, o sea, como una forma de decir, ya llegaste, entraste aquí, a ver, haz tus pruebas y muéstranos que tienes la capacidad de hacerlo. O sea, que seguramente es toda una, ya eso todos los días, entrar allí, estar, y además solas o en minoría, ¿no? Como máximo al principio hay 1 o 2 mujeres en cada carrera, entonces en medio de varones que están allí al acecho para poder buscar el mínimo de efecto para poder mostrar que las diferencias. Entonces eso ya es un obstáculo, llegar a la educación es un obstáculo. Mi abuela me leyó allá por mediados de los años 80, yo era muy joven, me leyó un fragmento del diario que Laura había escrito en sus años del claustro universitario en San Fernando. En este diario ella cuenta, por ejemplo, una experiencia que tuvo en las clases de disección, en las clases de anatomía. Y arranco comillas. En las clases de disección, a mí me colocaban un biombo y me separaban del resto de las clases para que yo no viera un cadáver desnudo, porque era mal visto que una señorita de Lima asistiera a tal espectáculo. Punto. Y ahí termina diciendo ella, para mis profesores, para mis compañeros, yo era prácticamente una ciega, una minusválida. Para Laura, su hermano Abraham fue un apoyo fundamental en su etapa universitaria, tal como lo había sido durante la secundaria. Como vimos, a Laura no se le permitía realizar disección de cuerpos en su clase de anatomía. Por eso, su hermano Abraham, que también estudiaba medicina, repasaba las lecciones con ella. Más adelante le otorgaron un permiso para poder realizar disecciones, pero en una sala especial. Y eso sí, siempre acompañada de su hermano. Existe la gran posibilidad de que cuando ella se inscribió con mucho trabajo para convencer a sus padres en la Escuela de Medicina de San Fernando, el padre le colocó como una suerte de condición de que ella debería ir a la escuela a clases si y solo si fuera con el hermano. El hermano también se graduó de médico, pero hasta donde sabemos en la familia no ejerció directamente la medicina. Regresó a la hacienda Torreblanca y se dedicó a labores agrícolas. En 1894, cuando todavía estudiaba en la Facultad de Ciencias, comenzó sus estudios de medicina. En 1898 consiguió el grado de doctora en ciencias y un año después obtuvo su bachillerato en medicina. Finalmente, en 1900, se convirtió en médica cirujana. Su desempeño durante toda la universidad fue notable. Hoy día un poco se piensa que las carreras científicas son como que más masculinas y las mujeres como que las esquivan un poco. Hablar de matemáticas no es para las mujeres, no es algo, las ciencias no es algo muy femenino. En esa época, más bien, las ciencias les permiten a las mujeres, hay muchas mujeres que se matriculan primero en ciencias. Probablemente porque, como ya decía, haya un espacio creado por las parteras, por ejemplo, las enfermeras también, todo ese espacio, o sea, las mujeres van a como que poder desenvolverse en las ciencias en la medida en que se les permite ese espacio, porque son espacios un poco del cuidado. En el ejercicio de su profesión,
Laura Rodríguez Dulanto se orientó a ramas de la medicina dirigidas al cuidado de mujeres y niños, como la ginecología y la obstetricia. Sin embargo, también habría tenido como pacientes a hombres adultos. Entonces ella hace los estudios no escolarizados, es decir, en el Hospital de Santa Ana tiene 2 o 3 médicos que la ayudan, que están pendientes de ella, que le permiten hacer procedimientos, cirugías menores. Y a partir de ese contacto con la especialidad de ginecología, ella ejerce esta especialidad por el resto de su vida, básicamente. Y hay testimonios también indirectos de cómo ella atendía no solamente a mujeres y a niños, que es a lo que ella se quería especializar, sino también cómo atendía a otro tipo de pacientes. Los testimonios que señalan sobre ella indican que el servicio que presta ella es muy importante porque, por ejemplo, muchas mujeres, incluso niñas y adolescentes, tenían una suerte de no veían en los doctores hombres a personas de confianza como para contarle problemas propios de ellas, ¿no? Entonces, tener a una médica mujer, era algo que marcaba una diferencia definitivamente, ¿no? Por más que fuera una. Entonces, y esto me parece que es algo que a veces no se resalta mucho, la diversidad de personal médico que se necesitaba en ese momento. Laura se esforzó muchísimo para culminar sus estudios universitarios y también fue complicado para ella encontrar trabajo. Imagínense, ¿no? Si hasta el día de hoy muchas mujeres en distintos ámbitos profesionales estamos en desventaja frente a los hombres, pues piensen en esa época. Según la escritora Elvira García y García, la vida profesional de Laura estuvo rodeada de mitos, leyendas, fábulas que desprestigiaron su trabajo, aún cuando no eran ciertas. Tenemos la idea de que una vez que una mujer entra a la universidad ya es independiente como hoy, pero en esa época no es así. En esa época las mujeres que estudian y que aunque tienen una profesión, no significa que tengan una independencia absoluta como hoy. Y sobre todo porque todavía existe la idea que una mujer depende de su familia o de su esposo, ¿no? Entonces, si en el caso de Laureste Rodríguez Dulanto, tiene una dependencia con su familia porque las mujeres no pueden vivir como libremente, de manera independiente, y aunque ella se vuelva médica, eso no la exime de la tutela que su familia puede ejercer. Pero Laura desafió las restricciones y consiguió desempeñarse en distintos espacios. Atendió en consultorios privados, trabajó en conventos y en el Liceo Fanning e incluso para una compañía de seguros. Hemos visto cómo en las guías de domicilios, que es algo que existía hasta hace 20 o 30 años, cómo eran parte, digamos, de la manera en la cual los profesionales anunciaban sus establecimientos y también sus servicios para el resto de la sociedad. Entonces, ella fue muy hábil en esto, colocó avisos también en el comercio, por ejemplo, en las guías de domicilio, y cuando uno revisa las guías de profesionales y de domicilios y por ejemplo, establecimientos profesionales, básicamente se encuentra con que todos los consultorios médicos son de hombres. Y de repente ahí aparece ella, ¿no? Aparece con un consultorio en el centro de Lima, por ejemplo, en Carabaya, aparece con otro consultorio también por huérfanos, ¿no? Te dice mucho también de cómo, de los lugares donde ella atendía, te dice mucho también del tipo de paciente que podía llegar, ¿no? De cómo daba las facilidades para que pudieran llegar los pacientes. Mi abuela me contó en una ocasión que mi tía Laura atendía a las monjas del convento de Santa Clara, que además era un convento de clausura en Lima, y era una de las pocas personas que podían acceder a este convento, ¿no? Y que el convento estaba, pues, evidentemente conformado por mujeres, pero que eran muy reacias a ser atendidas por médicos. Pero con Laura, como médica de este convento, me contaba mi abuela, las monjas no solamente la acogieron, sino que
extendieron la consulta con Laura, cosa que era rarísima por el celo que tenían o registraban estas monjas respecto a propósito del mundo exterior. Lo que se sabe es que ella fue médica staff del Hospital 2 de Mayo, que es el hospital adscrito a la Facultad de Medicina de San Fernando. Mi abuela me contó, pero no muy a detalle, fue que ella los veranos viajaba a Torreblanca y en Torreblanca diseñó una suerte de posta, pero una posta nivel 1, no nivel 2 o 3, sino nivel 1, y ahí atendía a los hijos de las y de los trabajadores. Pese a su prolífica actividad profesional, la situación económica de Laura aparentemente no fue muy holgada. Además de las limitaciones que experimentó por su condición de mujer, su salud se habría visto aquejada por una enfermedad que la llevó a varios periodos de convalecencia. Sus familiares, cuando hablábamos con Laura Moreno, mencionaban de que ella tuvo una enfermedad que no sabían ni siquiera qué era. O sea, entonces la hipótesis es que tuvo algo que ver la tuberculosis dentro de la enfermedad que ella padeció, porque muchas veces estuvo tan pero tan descompensada que era el hermano el que la ayudaba para que pudiera repasar las lecciones y demás, ¿no? Ella estuvo muy expuesta, por ejemplo, a la tuberculosis. Recordemos que ella fue fundadora o parte del equipo fundador de la Escuela de Enfermería. Entonces es más que evidente que ella debe haber tenido contacto con enfermos expuestos a esta enfermedad. Además, recordemos que el servicio sanitario por aquellos años era pues muy austero, muy endeble. Entonces creemos que puede haber tenido una exposición o algún atavismo genético que es parte de la familia, que lo más probable es que sea un mal cardíaco, ¿no? Otra faceta de la actividad profesional de Laura Rodríguez Dulanto fue su dedicación a la investigación. Es decir, ella no solamente se dedicó a la medicina de distintas formas, sino que también investigó, escribió y llegó a publicar. Todavía más, ella fue ponente en un importante evento médico que se celebró en Lima en 1913. Ella es autora del primer trabajo de investigación hecho por una mujer peruana, que se publicó en la Crónica Médica. Es digamos, es un hito. Ahora, luego, en el año 1913, en Lima se produce el Congreso Panamericano de Medicina. Y allí ella participa y también presenta trabajos de investigación. Entonces, son sus dos participaciones más, digamos, elocuentes, ¿no? En la Crónica Médica, cuando estaba haciendo el internado es el último año de medicina, en 1899. Y luego, en el año 1913, participa con 2 investigaciones en el Congreso Panamericano de Medicina. Sus áreas de interés incluyeron temas vinculados con la salud de las mujeres y la tuberculosis, una enfermedad bastante extendida en ese tiempo y que, como vimos, al parecer, ella misma padeció. Laura Esther estudió ciencias, primero antes de ser médica, o sea, antes. Entonces, los estudios geológicos que ella desarrolla en su primera tesis, ¿no? Es como que una primera parte, ¿no? Posteriormente entra a tallar estos estudios en los cuales de una u otra forma me imagino que también por la enfermedad misma que aparentemente ella padeció, hay como que dos etapas, ¿no? Cuando ella estudia la cuestión de las ciencias como tal y posteriormente cuando ya ingresa a la Facultad de Medicina y ve todo este bagaje de temas, ¿no? No cabe duda de que Laura fue una mujer multifacética, no solamente por su desempeño profesional, es decir, que trabajó en varios lugares y realizó distintas investigaciones, sino también por su intenso activismo social que se puso de manifiesto en uno de los episodios más importantes de su vida, cuando ella colaboró
con la causa patriota durante el conflicto entre nosotros y el Ecuador en el año 1910. ¿Por qué sucedió ese conflicto? Por temas limítrofes que no se resolvían desde hacía años. Hay una foto muy famosa y muy bonita donde se ve a ella de negro rodeada justamente de sus aprendices y de cómo ella sale a colaborar precisamente con una serie también de iniciativas femeninas, desde mujeres de clase alta, con otras mujeres de diferentes sectores sociales, para apoyar a las tropas que van a ser destinadas a combatir a Ecuador ante lo que se esperaba. Ya se veía como una guerra inminente, ¿no? Finalmente la guerra no se produce, pero justamente estos testimonios que están en la revista en Peru Today permiten entender cuál fue el rol de ella, ¿no? Y que tenía que ver no solamente con preparar a las futuras enfermeras para que vayan a zonas de guerra, sino también para pedir elementos médicos, quirúrgicos, ante el Congreso para que lleguen de manera rápida y así menos vidas sean perdidas, ¿no? Por su compromiso con la enseñanza de mujeres que se mantuvieran al cuidado de los enfermos, Laura es considerada una de las fundadoras de la enfermería en el Perú. Fue una de las fundadoras, si no un personaje clave en la fundación de la Escuela de Enfermería. Logró estandarizar y formalizar una profesión dentro del servicio sanitario que hasta el día de hoy, y lo hemos visto a propósito de la COVID-19, fue clave, fue crítica. Y creo que eso construye alrededor de Laura Rodríguez Ulanto una narrativa especial. Fue una mujer que no solamente fue pionera en el campo de la medicina, sino que fue pionera en el campo de la investigación y fue pionera también en el campo de concretar un servicio sanitario público para las y los peruanos de esos tiempos, ¿verdad? Que fue la Escuela de Enfermería. Después de todo lo que les hemos contado, se estarán preguntando si Laura era feminista. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo creería que sí, porque rompió los moldes impuestos a las mujeres por la sociedad de su época y también hizo alegatos en favor de la incursión de las mujeres en el campo de las ciencias. Es más, también fue contemporánea de una generación de mujeres muy activa en el espacio público, ¿no es cierto? Que publicaron libros, escribieron artículos en revistas, en periódicos. Hablo de la generación de ilustradas. De muchas de ellas hemos hablado varias veces en Sucedió en el Perú, ¿no es cierto? A ver, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, entre otras. Si quieren ver estos programas, búsquenlos en YouTube. A mí lo que me sorprende es un poco lo que encontramos dentro de uno de los congresos feministas que se desarrolla creo que en Argentina, y que de una u otra forma ella era la secretaria y Elvira García García era la presidenta, ¿no? O sea, el interés político marcado por un acceso general a las mujeres a la educación entra a tallar sí o sí, ¿no? Otro punto que se podría mencionar es las inscripciones que tuvo en las tesis, ¿no? Desde las cuales también era un llamamiento a que de una u otra forma, muy a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes, ella estaba sumamente interesada en que la educación se orientara a todas las mujeres independientemente de su jerarquía social, ¿no? Entonces, en esos dos puntos podemos ver el desenvolvimiento, digamos, feminista que ella pudo, digamos, trabajar, ¿no? desde esa mirada. Hay un temprano feminismo médico y que no se contradice con el hecho de algunos elementos que se pueden llamar conservadores
dentro de Laura Rodríguez Dulanto o de incluso otras integrantes digamos, de este grupo de pioneras, ¿no? De hecho, una cosa muy interesante que se percibe, digamos, es que lo que hace Laura Rodríguez Dulanto es, por ejemplo, utilizar justamente una serie de prejuicios que tenían tanto los doctores como la sociedad limeña y peruana contra las mujeres para precisamente poder dedicarse a eso. Los prejuicios que tenían respecto a que las mujeres solamente pueden dedicarse a cuidar de otras personas. Hay que verlo de esta doble manera, ¿no? Como una suerte de estructuras que son muy difíciles de romper por una sola persona, pero que de alguna manera también pueden ser aprovechadas. Incluso en su vida personal, Laura no quiso cumplir con el rol asignado tradicionalmente a las mujeres, ya que nunca se casó ni tuvo hijos. Cuando hablábamos con Laura Moreno, nos decía que a su tía abuela, no le interesaba mucho la cuestión esta de tener una familia o casarse, porque ella estaba más abocada a poder desarrollarse de forma global, ¿no? Pero que fue un proceso, digamos, de a pocos. Quizá hubo un moldecillo por ahí en su cabeza que aún pululaba, pero pues se puede dar cuenta de que ella intentaba hacer algo totalmente diferente a este estereotipo de ángel del hogar que no calzaba para nada con ella, ¿no? Creo que ese patrón, esa, digamos, vocación hacia el matrimonio, ella no solamente no la tuvo, sino que la desdeñó. Y más bien cambió ese patrón, cosa que también me parece espectacular en mi tía, hacia actividades que para ella le alimentaban más el alma, le alimentaban más la dimensión afectiva y le alimentaban más la vida, que es estudiar, investigar, proponer, aterrizar en iniciativas concretas, ¿no? Creo que para ella la medicina fue su pareja. Creo que romper ese molde también en Laura fue extremadamente valioso, fue extremadamente disruptivo socialmente y extremadamente progresista. Laura Rodríguez Dulanto falleció el 6 de julio de 1919. Tenía solo 46 años. Según su acta de defunción, la causa fue cáncer al estómago. Lamentablemente, en ese momento no recibió el reconocimiento que merecía por una vida llena de hazañas. Solo se publicaron unas pocas esquelas que anunciaban su fallecimiento. Ella fue muy desafortunada. ¿Por qué? Porque 2 días antes había sido el golpe de Estado que llevó a Augusto B. Leguía al poder. Y por tanto, la prensa peruana estaba abocada a esa información. Entonces, 2 días después muere ella y prácticamente pasa inadvertida. A pesar de ser la número 1, a pesar de ser la primera egresada de medicina, a pesar de todos esos méritos, no hubo un reconocimiento a su labor, sino hasta posteriormente, ¿no? Incluso en el recorte que sale del Comercio para el año en el que ella fallece, es un recorte ínfimo, o sea, es un cuadradito de este tamaño. El olvido de Laura se prolongó durante casi un siglo. Es cierto, hubo algunos homenajes, pero no sé, como sin demasiada trascendencia para el valor que ella ha tenido en la medicina peruana y en la sociedad en general. ¿Cómo se empezó a recuperar a esta persona? De esta forma, un día aparece un doodle con la imagen de Laura Rodríguez Dulanto. ¿Qué cosa es un doodle? Un doodle es la ilustración que aparece a veces sobre el buscador de Google y que recuerda personajes en ciertas fechas especiales. Bueno, así fue. Google nos tuvo que recordar la importancia de Laura Rodríguez Dulanto. Los homenajes han sido muy posteriores, muy posteriores. Básicamente son 4 los que vale la pena mencionar. El primero es que en el Parque de la Historia de la Medicina
que se ubica frente al Hospital 2 de Mayo, se colocó un busto de ella. Desgraciadamente, el pillaje citadino ha robado todos los bustos. Si ustedes visitan ese parque, van a ver que ya no existe ningún busto. Otro homenaje que se le rindió fue nombrar con su nombre a un centro de salud infantil en el distrito de Comas. Uno tercero fue nombrar al hospital de Supe, su tierra, con su nombre. Y finalmente, una pequeña calle del distrito de San Miguel lleva su nombre. Más de eso, nada. Incluso el colegio médico, sus 4 epónimos son varones. Tal vez en un momento debería evaluarse y ella fuera incluida dentro de esos epónimos, porque es una persona que marcó época, que tiene todos los merecimientos y que valdría la pena reconocer. Creo que el legado que tiene Laura debe ser reconocido, debe ser colocado en un capítulo especial dentro, de momento, se me ocurre, de la educación básica, de cualquier planilla curricular en chicos y chicas, para que entiendan que ser mujer hoy en día, si es difícil, en las épocas de Laura fue mucho más difícil. Y que aún así, y no obstante, ella en su corta vida diseñó una vida recontra rica y recontra fructífera. Yo creo que es un ejemplo que debe ser rescatado, y de una vez, porque fue una mujer, repito, sólida, sumamente concreta. La verdad es que el día de hoy hemos descubierto a una mujer interesantísima que seguramente para la mayoría de peruanas y peruanos era una total desconocida. De hecho, yo no sabía nada de ella hasta que comenzamos a hacer este programa. Visibilicemos a personajes como Laura Rodríguez Dulanto, que seguramente tenemos muchísimas y muchísimos en el Perú. Ella no solamente se graduó como profesional, sino que ejerció su trabajo en una época en la que poquísimas mujeres podían tener ese privilegio. Además, dedicó su vida a su pasión, la medicina. Encuentren su pasión y entréguense por completo a ella. Cuando eso pasa, nada puede salir mal. Nos vemos en la próxima.